Hola a todos, bienvenidos a la 31ª entrega de esta sección del canal llamada Entre Álbumes. Si sos nuevo por acá y te acabas de sumar, te cuento de qué va esto y con qué se come. En esta sección analizo la discografía completa de la banda o del artista que ustedes me pidan y me dejan en los comentarios. Hoy nos metemos con Abandon, el 16º álbum de estudio de Purple, editado el 2 de junio de 1998. Y ya te adelanto algo, porque este disco no entra de manera silenciosa ni pidiendo permiso. Entra pateando la puerta con las botas llenas de humo, electricidad y una seguridad tremenda. Antes de arrancar con el tracklist, pongámonos en contexto. Deep Purple llegaba a fines de los 90 con una situación muy particular. Ya no era la banda que tenía que demostrar que había inventado medio mapa del hard rock, porque eso ya lo habían hecho décadas atrás. Tampoco eran una reliquia en formol. Estaban en una etapa más madura, más afilada y sobre todo más cómoda con su propia identidad. Después de Perpendicular en 1996, que había marcado un reinicio fuerte con Steve Morse en la guitarra, el grupo venía de comprobar que la química funcionaba. Y no funcionaba por nostalgia, funcionaba porque había una banda viva, hambrienta y con ideas. Ese sería el secreto de Abandon. No suena a museo, no suena a copia del pasado, no suena a reunión de supervivientes sacándose una foto y tocando para cumplir. Suena a una banda que todavía tenía cosas para decir. Y eso en un momento en que muchas agrupaciones clásicas ya estaban viviendo más de su leyenda que de su presente, era bastante notable. También hay que decirlo con claridad. Abandon no venía a repetir la fórmula gloriosa de los 70 ni a competir con los himnos inmortales de la Edad Dorada. Venía a sostener otra cosa, la vigencia. Deep Purple ya no tenían que correr detrás del tren, porque el tren, de algún modo, seguía pasando por su estación. El disco conserva la energía del hard rock, pero la mezcla con una madurez compositiva mucho más sobria, menos grandilocuente y por momentos más filosa. En ese sentido, este álbum es muy interesante porque no busca el golpe de efecto constante. Hay peso, sí, pero también hay groove, ironía, detalles armónicos, un teclado de Jon Lord que sigue siendo un edificio entero por sí mismo, una base rítmica que no afloja ni un centímetro y una guitarra de Morse que no imita a nadie, que no se arrodilla ante el fetiche, sino que propone otra lengua dentro del idioma de Purple. Y antes de pasar al tracklist, les dejo una idea que me parece central. Si Abandon es el presente de la banda en 1998, el futuro que deja plantado ya se adivina de la manera en que combinan músculo, oficio y libertad. No están haciendo arqueología sonora, están escribiendo en una nueva página. Por eso, cuando uno escucha este álbum, no siente que la banda esté pidiendo permiso para seguir. Siente que ya decidió seguir. Y eso vale oro. Ahora sí, vamos el tema por tema de Abandon de Deep Purple. Uno. Any Fool Know That. Arrancar un disco así con Any Fool Know That es una declaración de principios. El título ya te avisa que no vamos a entrar por una puerta elegante y silenciosa, sino con una sonrisa torcida y el amplificador bien caliente. La frase, escrita de forma fonética y deliberadamente torcida, tiene algo de burla, algo de calle, algo de ironía popular. Es de Purple diciendo: no hace falta hablar en traje y corbata para sonar inteligentes. Musicalmente es un tema de apertura perfecto porque combina energía, humor y pegada. Tiene ese aire de rock directo, con un pulso que empuja hacia adelante y una interpretación que no se queda en la vitrina. Dillon entra con una actitud casi teatral, como si estuviera disfrutando cada sílaba. Morse aporta riffs muy ajustados. Lord rellena los huecos con autoridad de la sección rítmica, suena como una máquina con alma. Como apertura funciona porque no solo prende el motor, también te avisa el clima del viaje. Dos. Almost Human. Acá el disco empieza a mostrar otra cara. Almost Human tiene una beta más inquietante.
más de criatura incompleta, de identidad fracturada, de desajuste interior. El título ya sugiere eso, algo que está a un paso de ser humano, pero no termina de encajar. Deep Purple aprovecha muy bien esa sensación para crear una pieza donde el groove no se impone de forma obvia, sino que avanza con una especie de tensión elegante. Lo interesante de este tema es que no depende de un estribillo gigante para quedarse. Se sostiene en el clima, en el trabajo instrumental y en esa forma de hacer rock pesado sin inflarlo artificialmente. Es una canción que me hace pensar en la madurez de la banda. Ya no necesitan salir a romper todo por impulso, porque saben cuándo apretar y cuándo dejar respirar el arreglo. Don't Make Me Happy. Este tema tiene una ironía muy plena, por decirlo así. El título suena casi como una petición absurda, como si alguien estuviera confesando que la felicidad en exceso también le resulta sospechosa. Hay algo de sarcasmo emocional acá. No es un tema feliz, precisamente, aunque juegue con esa frase. En lo musical me parece uno de los cortes donde mejor se nota la soltura del grupo en los 90. No persigue el brillo inmediato, sino la fluidez. Hay un movimiento interno muy natural, una especie de balance entre la aspereza del hard rock y la sensibilidad más contemporánea. Dylan, además, canta con esa mezcla suya de ironía, cansancio, picardía y control que hace que cualquier frase suene como si estuviera siendo dicha por alguien que ya lo vio casi todo. Seventh Heaven. Seventh Heaven pega con una idea casi paradójica. Por el título uno podría imaginar una felicidad celeste, una plenitud absoluta, pero Deep Purple rara vez deja que el concepto se quede limpio. Siempre hay una sombra, un borde o una grieta. Por eso el tema tiene una energía que se siente triunfal, sí, pero también algo terrenal, muy de barro, muy de carretera. Acá aparece uno de los grandes placeres de este álbum. Cómo la banda puede sonar compacta sin volverse rígida. El tema tiene una arquitectura clara, pero no se siente mecánico. Se mueve, respira, golpea. Morse vuelve a demostrar que no necesita copiar el fantasma de Blackmore para estar a la altura de la historia de Purple. Está en otra cosa, en una conversación distinta, y esa diferencia termina siendo una virtud. Watching the Sky. Este es uno de los momentos más contemplativos del disco. Watching the Sky abre una ventana más amplia, más atmosférica, y da al álbum un respiro muy necesario. En un disco lleno de músculo y textura, esta canción aporta una clase de melancolía luminosa. Es una mirada hacia arriba, pero no ingenua. No es mirar el cielo para pedir un deseo infantil, sino para medir la distancia entre el asombro y la conciencia de que el tiempo pasa. La composición aquí se dulce por sutileza. No necesita gritar. Trabaja con el espacio, con la acumulación emocional, con una sensación de contemplación que le queda muy bien a esta etapa de Deep Purple. Es de esos temas que cuando terminan dejan una estela. No te aplastan, te acompañan. Fingers to the Bone. Acá volvemos a la carne, al esfuerzo, al desgaste, a esa imagen de trabajar hasta los huesos. El título ya es un poema de fatiga. Fingers to the Bone tiene una vibra más dura y terrenal, casi obrera, como si toda la energía del disco se concentrara en una sola frase. Seguir, insistir, empujar aunque duela. Es uno de los temas donde mejor se puede apreciar la solidez del grupo como unidad. No hay adornos gratuitos. Hay tensión, hay empuje y una sensación de que cada músico sabe exactamente dónde entrar y dónde dejar su marca. A nivel conceptual también aporta algo muy interesante. Deep Purple no romantiza el cansancio, pero lo entiende como parte del camino. Ese es un rasgo adulto del álbum. Jack Ruby. Acá el disco se vuelve más oscuro y más narrativo.
Jack Ruby remite directamente a una figura histórica que arrastra violencia, misterio y controversia. El tema tiene esa clase de obra que transforma un nombre propio en un pequeño crimen sonoro. No es solo un personaje, es un símbolo de algo turbio, de una bala que corta una cadena histórica y deja una mancha que todavía sigue leyendo. Musicalmente el tema acompaña esa carga con un clima más sombrío, casi de thriller rockero. Deep Purple no lo plantea como una clase de historia, sino como una escena. Se siente el dramatismo, se siente la tensión y se siente que la banda disfruta de ese terreno más áspero. Acá la composición trabaja muy bien la idea del personaje y su gravedad simbólica. ¡8! She Was. Este tema introduce un aire más íntimo y narrativo. She Was suena a recuerdo, a ausencia, a alguien que ya no está en el mismo modo en que estaba antes. Es una canción que se mueve entre la evocación y la herida. Ese tipo de título tan simple y tan abierto permite que la música construya lo que la frase apenas insinúa. En el contexto del disco, funciona como una especie de pausa emocional. No es una balada convencional ni una exhibición de sensiblería. Tiene elegancia, tiene cierta distancia. Tiene el saber de que a veces recordar duele más que gritar. La banda lo resuelve con buena sensibilidad, sin empalagar ni sobreactuar. #9. What's Her Name? Este título ya viene con un guiño juguetón. What's Her Name es una manera coloquial de nombrar a alguien a cuyo nombre no se recuerda, o no importa, o se perdió en la niebla de la memoria. Y ese gesto de informalidad le da mucho carácter al tema. Deep Purple siempre entendió que el rock también se vive de esas pequeñas astucias lingüísticas. La canción tiene un pulso muy particular porque mezcla ligereza nominal con un fondo de desorientación. Es como si el disco de pronto dijera, la identidad también puede ser borrosa, y eso no la hace menos real. En lo sonoro, el tema mantiene la calidad del álbum sin buscar el momento más obvio. Y eso me parece valioso, porque muestra una banda que no necesitan poner todas las fichas en un solo corte. Yes, 69. Acá aparece uno de los títulos más llamativos del disco. 69 tiene detrás de una carga lúdica, sugerente, casi provocadora. Deep Purple no se pone pudoroso para nombrar las cosas, y eso le da al álbum un toque de descaro que también forma parte de su personalidad. No todo tiene que ser solemne en una banda que lleva décadas tocando con la misma columna vertebral de clase y electricidad. Musicalmente el tema se apoya mucho en el rujo rítmico y en esa energía que hace que el número del título no sea solo una broma, sino una llave de acceso al espíritu del corte. Es un ejemplo de cómo el grupo alterna densidad y picardía sin que una cosa anule la otra. Un detalle menor podría ser simplemente el título, pero acá el título ya es media canción. Evil Woody. Este es otro momento sabroso del álbum. Evil Woody tiene algo de personaje de barrio, de demonio con sombrero, de blues malhumorado con sonrisa de costado. Es un tema que se apoya mucho en el carácter, en la textura y en el gusto por el rock del pulso grueso. No busca la grandeza épica, busca el gesto. Y eso lo sienta muy bien, porque a veces un disco de hard rock se fortalece más en estos personajes extraños que en la búsqueda de grandes consignas. Evil Woody se siente como una pequeña película dentro del álbum, y en esa miniatura está su gracia. La banda parece pasarlo bien tocándolo, y esa sensación se contagia. #12. Bloodsucker. El cierre del álbum merece atención especial.
Bloodsucker es un final con dientes. El título ya es una criatura, a vampiro, a cosa que chupa, consume y deja seco. Y además tiene un dato muy interesante, porque es el único tema del disco que arrastra el crédito de la composición ligado a Richie Blackmore. Eso le agrega una capa de curiosidad histórica enorme, porque de algún modo este cierre conecta el presente de la banda con una sombra del pasado. Como final, el tema es excelente porque no se despide con ternura, sino con mordida. Cierra el disco reafirmando que Abandon no es una colección de canciones sueltas, sino una obra con identidad. Termina con una sensación de contundencia, como si Deep Purple te dijera: no venimos a pedir que nos aplaudas por nostalgia, venimos a seguir siendo Deep Purple. Abandon salió el 2 de junio de 1998 y se presentó como una confirmación de la etapa Morse. No fue un lanzamiento que viniera a cambiar la historia de la música, pero sí a dejar claro que la banda seguía en forma, con brújula y con fuego. Su lugar en la discografía es muy importante porque muestra una versión más madura de Deep Purple, menos obsesionada con los monumentos del pasado y más interesada en sostener una obra activa. La portada de Abandon acompaña muy bien la idea general del álbum. Tiene una estética oscura, abstracta y algo corrosiva, como si quisiera traducir visualmente la sensación de desgaste, energía y misterio. No te vende una postal amable, te prepara por un mundo sonoro más áspero, más serio y menos decorativo. Esa coherencia entre forma y contenido siempre suma. La recepción fue en general de respeto con reservas. Hubo elogios por la solidez de la banda, por el nivel de interpretación y por la forma en que Steve Morse se había integrado al ADN del grupo. Al mismo tiempo, algunas críticas señalaron que el disco no tenía tantas canciones instantáneamente memorables como los grandes clásicos de Deep Purple. Y eso es verdad, pero también conviene decir algo. No todo álbum valioso necesita vivir a la sombra de Smoke on the Water o Highway Star. Abandon juega otro partido. No busca ser el santo grial del hard rock. No, busca ser un disco consistente, vivo y con personalidad. Acá les dejo algunas curiosidades y detalles que le dan espesor al álbum. 1. Es el segundo álbum de estudio de la etapa con Steve Morse. Eso es importante porque ya no se trataba de una adaptación, sino de una identidad en marcha. 2. El disco consolida la idea de que Deep Purple podría seguir siendo relevante sin depender de Blackmore. Y eso no es menor en una banda con una historia tan grande y tan cargada de mitología. 3. Any Fool Know That está escrito con una ortografía fonética a propósito, como una broma lingüística que encaja perfecto en el espíritu burlón del tema. 4. Jack Ruby introduce una referencia histórica cargada de violencia política y mediática, algo que le agrega profundidad al álbum. 5. 69 es uno de los títulos más directos, insinuantes y juguetones de toda la discografía de esta etapa. 6. Bloodsucker destaca por el crédito asociado a Blackmore, lo que lo convierte en una exclusividad obligada para los seguidores que rastrean vínculos entre ellas. 7. El disco muestra a Jon Lord todavía como un pilar absoluto en el sonido Purple, con ese teclado que no acompaña sino que dialoga, manda y colorea. 8. La sección rítmica de Roger Glover e Ian Paisley mantiene el ADN clásico del grupo, pero con una flexibilidad que evita que todo suene rígido o cartonado. 9. La guitarra de Steve Morse no intenta hacer cosplay de Blackmore, y esa decisión, lejos de ser un problema, es una de las grandes fortalezas del disco. 10. Abandon tiene una vibra menos nostálgica que otros trabajos de bandas veteranas de la época. No parece grabado para contentar archivos, sino para sostener el presente. 11. El álbum alterna muy bien entre temas de impacto y temas de atmósfera, lo cual le da una secuencia bastante cuidada. 12. Es un disco que gana mucho cuando se escucha completo, porque varias canciones se dialogan entre sí y construyen un recorrido más sólido que la simple suma de singles. 13.
El título Abandon tiene una fuerza verbal enorme, porque suena a abandono, a rendición, a dejarse caer. Pero el álbum hace exactamente lo contrario. Insiste, persiste y se afirma. 14. Este trabajo prepara el terreno para entender cómo Deep Purple iba a seguir moviéndose en los años siguientes, con una madurez cada vez más consciente de su propio peso histórico. 15. Para quien vive siguiendo la discografía completa, este álbum permite ver algo hermoso. Que una banda no solo se define por sus cumbres, sino también por su capacidad de seguir caminando cuando ya no necesita impresionar a nadie. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Abandon? Bueno, para ser justificado con ustedes y si mi lengua no me engaña ni mi mente ni soy sincera, yo tengo 5 puntos fuertes que pueden demostrar que Abandon es un disco muy sólido. Primero, la solvencia compositiva. No hay relleno brutal ni piezas que parezcan puestas por obligación. Hay oficio, hay idea y hay un sentido de recorrido. Segundo, la química instrumental. Deep Purple es una banda de verdad, no reunión de nombres prestigiosos. Cada músico ocupa su lugar con naturalidad. Tercero, la identidad de Steve Morse. Su presencia no diluye al grupo, lo renueva. Ese es un mérito enorme. Cuarto, la variedad interna. El disco no vive de una sola fórmula. Hay temas más duros, más atmosféricos, más irónicos, más narrativos. Quinto, la coherencia general. Aunque no todo sea monumental, todo se siente parte del mismo universo. Y eso es muy valioso. Ahora bien, también tengo 3 puntos débiles que conviene decir con madurez y sin dramatismo. Primero, no todos los temas tienen el mismo poder de permanencia. Algunos impactan por el clima más que por gancho inmediato. Segundo, para quienes esperan una sucesión de himnos gigantes de la vieja usanza, el disco puede extendirse más contenido o menos explosivo de lo que imagina un fan ultraclásico. Tercero, hay momentos en los que la solidez pesa más que la sorpresa. Y cuando una banda tan mítica decide caminar por la firmeza antes que por el vértigo, eso puede dejar a algunos oyentes con ganas de un golpe más salvaje. Dicho eso, también aparecen 4 contrapuntos importantes. 1. Que no tenga tantos himnos instantáneos no significa que no tenga valor artístico. 2. Que no copie el pasado es una virtud, no un defecto. 3. Que suene más maduro no lo vuelve frío. 4. Que no sea el disco más famoso de Deep Purple no lo convierte en un disco menor. Y para completar el informe les dejo 4 monotremas, entendidos acá como esos detalles raros, singulares o casi extravagantes que hacen que el álbum tenga su propio zoológico interno. Primero, la ortografía juguetona de Any Fool Know That. Segundo, el magnetismo medio burlón y medio incómodo de 69. Tercero, el peso histórico de Rock Groovy en un disco de hard rock. Y cuarto, el cierre con Bloodsucker, que funciona como una dentellada final y además conecta con la memoria compositiva del grupo. Con todo eso sobre la mesa, mi puntaje para Abandon es un 8,5 sobre 10. No porque es un disco que quiera competir con los dioses del catálogo clásico, sino porque hace algo mucho más difícil. Mantiene a Deep Purple vivo, creíble y con nervio en una época en la que muchas bandas de su talla ya se repetían a sí mismas. Y ahora sí, va el juramento, con la solemnidad de un riff que baja la escalera principal del universo. Yo, Iván Jor, juro escuchar a Deep Purple con oídos abiertos y corazón despierto. Juro honrar la electricidad de sus canciones, la elegancia de Jon Lord, la pegada de Pace, la firmeza de Glover, la voz de Gillan y la personalidad de Morse. Juro defender la música hecha con sangre, oficio y fuego. Juro convertirme en Purple no por moda, sino por convicción, porque en cada disco de Deep Purple hay una lección de resistencia, carácter y alma.
En definitiva, Abandon es un disco que confirma que Deep Purple no necesitaba vivir del eco de sus glorias pasadas para seguir siendo una banda poderosa. Tiene carácter, tiene músculo, tiene inteligencia y tiene una dignidad artística que no se sostiene sola. No es un álbum que se imponga a gritos, se impone por presencia. Y eso es todavía más interesante. Y ahora te dejo con esto, porque la historia no termina acá. Si Abandon nos mostró un Deep Purple sólido, curtido y en pleno dominio de su lenguaje, la pregunta inevitable es qué pasa cuando esa maquinaria sigue avanzando y se cruza con nuevas decisiones, nuevas tensiones y nuevas formas de encender la llama. Pero eso, claro, ya será el tema del próximo viaje. Si este análisis te gustó, suscríbete al canal, dejate tu like, comenta qué tema te volvió más la cabeza, compartilo para que el canal siga creciendo y activa la campanita para no perderte ningún video y ser de los primeros en caer a pie de cañón. Aunque hoy estemos en 73 suscriptores, vamos empujando a este barco para que agarre más viento, más mar y más horizonte. Y ahora sí, Triple Argonauts, ya saben cómo es esto. Cuando el riff llama, nosotros respondemos.